¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Ramiro, bueno, primero quiero saber desde tu opinión este número de inflación que para esta región fue del 3,6, el promedio país fue del 4%, ¿te deja conforme? Bueno, está demostrando que cuando uno acomoda las cuentas públicas, finalmente se puede apagar la maquinita y en consecuencia empieza a moderar rápidamente el proceso inflacionario. Lo que está sucediendo en Argentina no es más que la confirmación de lo que dice cualquier manual de economía y lo que aplica al resto del mundo. Por eso el resto del mundo no tiene inflación y Argentina sí, porque intentaba no hacerle caso omiso a todo lo que dice todos los libros de economía y el populismo todo el día emitiendo para financiar gasto público, lo que terminaba todo en un proceso de desborde inflacionario. El trabajo realizado de equilibrar las cuentas públicas sumado a sanear el Banco Central y en simultáneo ya dejar de emitir en la macroeconomía está demostrando que el proceso inflacionario está desacelerando desde el 25% que cuando llegaron en diciembre era el ritmo de inflación mensual en Argentina, hay 4% mensual el último dato, y no tengas duda que va a continuar bajando, posiblemente este mes de agosto ya más cercano a 3 que a 4, y en el mes de septiembre ya más cercano a 2 que a 3. No, ese es un título que me estás dando. En septiembre. Es decir, imagínate que cerramos los grifos, pero quedó todo un enchastre de liquidez propio de toda la emisión de la gestión anterior. Esa liquidez está encapsulada hoy en los que son las LEF y las LECAP, y a medida que la reactivación económica se consolide, va a permitir que esa hoy liquidez que está encapsulada en LEF y LECAP, que no deja de ser títulos públicos, se va a permitir títulos públicos de muy corto plazo, toda esta liquidez se va a empezar el propio sector privado va a desarmar la posición porque le va a vender ese título público al Estado para que le devuelva los pesos para poder financiar la recuperación del nivel de actividad. Cuando ya se esté en esa situación donde se reduce, no solo se cerraron los grifos de emisión monetaria, sino que se reduce la liquidez excedente, uno vaya a estar en condiciones para la fase 3, que es la liberación del mercado cambiario. Ramiro, te quiero preguntar sobre lo que dijo ayer el presidente primero en torno a la no devaluación. ¿Por qué el presidente tiene que estar constantemente aclarando que no se va a devaluar? A ver, venimos acostumbrados a todo el tiempo emisión monetaria que empuja siempre el dólar. Bueno, todo eso se acabó. Ya no hay más de emisión monetaria. En consecuencia, ya no todas las discusiones de devaluación empiezan a no tener sentido, e incluso te diría, fíjate que está bajando el contado con liqui, producto de todo el evento que yo te estaba diciendo, sí, de que como se reduce la liquidez en la economía, el empuje sobre el contado con liqui cada vez se empieza a perder presión o magnitud o potencia, entonces se empieza a achicar la brecha. Sumale que en breve le van a sacar el impuesto país, lo cual también va a ser una reducción sobre la brecha, y en consecuencia vas a tener que en breve, no es que el oficial va a buscar el contado con liqui, sino el contado con liqui va a buscar el oficial. A ver, el contado con liqui en estos momentos me marca 1.269. El oficial 960 más más el impuesto queda en 1.536. Vos decís que cuando saquen parte del impuesto país se va a seguir acomodando más el contado con liqui. Exactamente. Y fíjate, tomemos un poquito más de distancia. Sí. En diciembre, a precios de hoy, si el dólar libre, el que hoy vemos en menos de 1.300, sí, a precios de hoy sería un dólar a 3.000 pesos. Eso te está diciendo que si vos liberabas en ese momento, vos tenías casi un desastre humanitario en Argentina con la destrucción del poder adquisitivo de los argentinos. En consecuencia, vos fíjate que al equilibrar las cuentas públicas, al dejar de emitir, a recuperar reservas en el Banco Central, vos bajaste el dólar libre a precios de hoy desde 3.000 a 1.300. Y ahora el trabajo que resta en lo que es esto que te digo de reducir la liquidez remanente de toda la emisión monetaria realizada durante la gestión previa, vos te va a permitir reducir todavía más de esos 3.000 a estos menos de 1.300, todavía continúe bajando buscando el oficial.
Ramiro, en cuanto al proyecto de presupuesto que mencionó el presidente, que el presupuesto busca que la esencia principal sea el déficit cero. Contame un poquitito a qué apunta esta nueva forma de encarar el proyecto de presupuesto. Bueno, es que a que no nos estafen más los políticos con déficit presupuestarios que después o nos endeudan hasta el moño para financiarlo o nos revientan la inflación para financiarlo. Entonces, que salga el presupuesto directamente diciendo el Estado se va a financiar solo con impuestos, no se va a tomar más deuda. Te recuerdo que en el 2001 a la fecha la deuda aumentó 300.000 millones de dólares, el equivalente a 300.000 millones de dólares. Fíjate lo que cuesta el Estado, el famoso Estado presente y todo el circo que se vendía. No solo nos llevó la inflación al 300% interanual, sino que encima la deuda pública aumentó en 300.000 millones de dólares en 2 décadas. Entonces, la única manera de que no haya ni aumento de la deuda pública, ni aumento de los precios, es decir, que no haya inflación, es asegurarse que el Estado va a financiarse solo con impuestos. Bueno, ese es el concepto, financiarse solo con impuestos, o sea, solo con lo que ingresa, nada más, directamente. Como lo hace cualquier argentino, como lo hace cualquier familia. Sí, totalmente. Acá, entonces, es la lógica pura de que uno se tiene que financiar con, no gastar lo que dispone y no estar viviendo de prestado, no estar metiendo la mano en la lata, no reventando el Banco Central, que vos fíjate que el Banco Central quedó sin reservas. O sea, quedamos sin crédito externo, sin reservas y encima con un déficit fiscal como si lo pudiéramos financiar, que solo se financiaba emitiendo. El año pasado, el total de déficit fiscal fue un equivalente en dólares a 90.000 millones de dólares. Esos 90.000 millones de dólares se financió con maquinita el equivalente a 60.000 millones de dólares, reventando reservas el equivalente a 20.000 millones de dólares y colocando deuda a los bancos por los otros 10.000 millones de dólares. Vos fíjate que lo que ya se logró es que este mes el déficit fiscal del gobierno nacional sea cero. Pasamos de un déficit de 90.000 millones de dólares a cero. Y eso lo que va a permitir es un colapso de la tasa de inflación. Por eso te decía que la tasa, que el proceso inflacionario va a continuar descendiendo. Y no solo eso, sino que la deuda ya deja de aumentar, porque el Estado se financia solo con impuestos y no coloca más deuda pública como fue todo en las últimas 2 décadas, que nos reventaron a títulos públicos por todos lados. Ramiro, te agradezco, gracias por tu tiempo. Por favor, saludos. Hasta luego, hasta luego. Ramiro Castiñeira, reitero, es economista, un hombre que está en la mesa del Consejo Económico del presidente Javier Milei, es un hombre que habla con el presidente Javier Milei y obviamente da su parecer de cada una de las medidas económicas que se han tomado. Me ha dejado el título de que la inflación para ellos en el próximo mes, o sea, la inflación de agosto, va a ser más cercana al 3%, y que la inflación de septiembre va a ser más cercana al 2%. De esa manera ven cómo va bajando la inflación. Sobre